Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hacer una nueva parte del Treyes te atiende para hablar de Pelé. Sí, otra vez tengo que hablar de Pelé en el canal. El lunes por supuesto va a haber video porque es su fecha de nacimiento y como siempre en muchos casos hay un especial. Pero esta vez va a ser con el tema del Santos, la Libertadores, porque hay que volver a lo mismo. Si tengo que hacer 800 videos diciendo lo mismo, lo voy a decir, porque cuando se dice cosas que no son ciertas por desconocimiento, hay que desmentirlo. Porque si no, después todo el mundo repite y se dicen cosas que son mentiras. Y no se trata de decir si es el mejor, o el segundo o el tercero. No, no va por ahí el video. Va por un tema de defender la verdad. Y acá ya no es una cuestión de, bueno, mi opinión, no. Es para no sacar de contexto las cosas. Y que después, encima, a quien deja mal parado, a Pelé. Entonces, hay que hablar del tema. Y acá viene por unos dichos de Barack Feber, un gran canal de YouTube, pero en muchas cosas estoy de acuerdo, sobre todo cuando hablaba de Cristiano Ronaldo con el señor La Cobra. Pero el problema viene cuando habló de Pelé unos 40-50 segundos que dije, no, pará un poquito porque voy a tener que hacer el Treyes te atiende. Y cuando hablaba de Pelé, si vamos por puntos, decía que cuando vos armás el ranking y armás el primero, segundo, tercero, como son tan buenos, lo que diferencia de quién es el primero, el segundo y el tercero, tiene que ser los puntos malos. Y vos decís, bueno, el tipo, por ejemplo, lo nombraba, ¿no? De Messi no puede decir nada, y de Pelé puede decir que ganó pocas Libertadores, ¿no? Como si 2 Libertadores, por ejemplo, fuera pocas. Pero el tema es que encima saca de contexto, y no se entiende. Primero omite la parte de que Pelé jugó solamente 3 Libertadores. No es que, porque aparte pone ejemplo el Barcelona, no es que Pelé jugó 40 Libertadores y ganó 2, no. Jugó 3 Copa Libertadores y ganó 2, cosa que es un porcentaje alto. Y por ejemplo, si va a comparar con el Barcelona con Messi ganó 3-4 Champions en una época donde jugaron casi 20 Champions con él y que ganó 3-4 de 20, cosa que es un porcentaje bajo, cuando el Barcelona le daba máxima prioridad a la Champions. Máxima prioridad. En Santos no, porque es lo que yo dije en muchas ocasiones. Y no es un invento mío, se sabe, esa información, es cuestión de investigar, como él nombraba, ¿no? Que investigaba, bueno, ahí yo creo que faltó, no es que yo creo, que claramente faltó la investigación ahí. Los brasileros no le daban bola a la Libertadores antes, no les interesaba, les importaba más hacer giras de amistosos, como pasaba con el Santos de Pelé, que por Pelé hacían las giras en Europa, contra los mejores equipos de ahí, o combinados, y el Santos, ahí, por supuesto aprovechaba la imagen de Pelé. Por eso tiene tantos amistosos. Porque, repito, les interesaba más hacer las giras que jugar la Copa Libertadores. Porque ¿cómo explicás que, aparte de eso, en el mismo momento dicen, bueno, pero ganó tantos títulos a nivel local, pero explica entonces, si ganó tanto a nivel local, ¿cómo es que jugó pocas Libertadores? Es lo que yo digo. Tendría que haber jugado muchas Libertadores y jugó solo 3. Y encima en la que no ganó, que fue la del 65, la rompió toda. O sea, no se quedó a deber en la Copa. El tema está ahí, repito. Las giras para empezar, que les importaba mucho, eso sí. Y encima, los brasileros no le daban bola porque les importaba más no solo el torneo local, que hoy pasa en menor medida igualmente, sino que además hasta les interesaba más el torneo estadual, el Paulista. Que yo veo que algunos cuando hablan de Pelé dicen, no, es que metió goles en el Paulista, cuando los brasileros le daban más bola a esos torneos, los estaduales, que a la Libertadores. No solo por una cuestión del prestigio y la importancia que le dan a esas copas, sino encima por una cuestión económica. Les rendía muchísimo más económicamente esos torneos que la Libertadores. Por eso también le daban más bola. Porque encima los jugadores no es que cobraban lo que se cobra hoy, que es muchísimo más. Aún así eran profesionales, porque también están los que dicen, no, jugaba contra no profesionales. No mientan tampoco, no digan pavadas. Ya cuando dicen eso no puedes discutir porque no saben nada, para empezar, del tema. Y hablan ahí sí porque lo repiten de otro lado, no. Pero bueno, eso es otro tema. El Barack Feber no tiene nada que ver con eso. O sea, lo puse de ejemplo porque me servía justo para lo que estaba hablando. Otro tema es que, bueno, decía, ¿no? Ahí junto al Cobra, sobre el tema de que Santos era el mejor equipo del mundo. Pero ahí también no se profundiza, es como cuando hablan de estadística, ¿viste? Que te dejan el dato ahí, pero no te explican, no dan contexto. Y no sirve el dato si no le das contexto. Ya de por sí es muy fácil sacarle el contexto a un dato. Y mucha gente lo usa según su conveniencia, ¿no? Cuando hablan de Messi y Cristiano. ¿Cómo es esto que para algunos Messi es mejor estadísticamente y para otros Cristiano es mejor? Ahí te das cuenta que cambia según la conveniencia, ¿no? Que sea para el jugador.
Y en este caso, es que el Santos era el mejor equipo del mundo, o uno de los mejores, no, porque era un equipo de súper estrella donde Pelé estaba recontra acompañado, no, pará. Pelé hizo relevante al Santos. El Santos, vos fijate, ganó una buena cantidad de títulos, tiene un lindo palmarés, pero la gran mayoría de esos títulos es en esa época con Pelé, porque él fue el que llevó el Santos a lo más alto. El Santos no era nadie. Si vos vas a los 50, cuando Pelé era un pibe que empezaba a jugar, el Santos era totalmente irrelevante a lo que es grandeza e historia en el fútbol brasileño. Un equipo chico era. Y Pelé lo llevó a ser un equipo muy importante en esos años donde sí, el Santos ganó muchísimo a nivel local y a nivel internacional. Prestigio, por supuesto, también, porque iba a todas las giras y porque le daban también mucha importancia a los amistosos de los clubes. Era como partidos serios, importantes, y además le competía y le ganaba y le jugaba muy bien a los mejores equipos de Europa. Hoy impensado eso, ¿no? Ya no el tema de hacer las giras, sino de el nivel sudamericano con el europeo a nivel clubes, que está muy lejos de lo que era en ese momento, que estaba mucho más parejo y hasta incluso superior el nivel del fútbol brasileño en aquel momento. Entonces también esa es otra que no se dice. Y el Santos, repito, fue lo que fue por Pelé, porque cuando se fue Pelé del Santos nunca más volvió a ser lo mismo. Tuvo un momento donde sí, Neymar la rompió toda, porque Neymar otro crack, a otro nivel por supuesto, no estamos hablando de Pelé ahí, pero también es eso. El Santos, vos fijate, ¿por qué tiene tantos títulos? Porque la gran mayoría fue en esos tiempos. El Santos no es históricamente el Palmeiras, el São Paulo, el Flamengo, no. Ojo con eso, porque eso tampoco se dice, no es un grande a ese nivel. ¿Entienden? Entonces, no es como la selección de Brasil, donde sí vos tenías a Garrincha, a Didi, a Yalma Santos, a Nildo Santos, tenías después, más adelante, a Jairzinho, a Rivelino, a Gerson, a Tostao, a Carlos Alberto, no era un equipo de esas estrellas. Está bien, el arquero era muy bueno, Gilmar Alquerazo, que también estuvo en la selección de Brasil, pero ahí está el tema, que el Santos no es y no era un equipo de esa grandeza como los otros que nombré de Brasil. Pelé fue el que lo llevó a ese nivel. Vos fijate el mérito que tiene y nadie lo dice. Porque el Santos queda como, bueno, como ganó tanto, el Santos queda como un gigante y claro, es más fácil jugar en un equipo gigante. No, pará, el Santos no era eso. No es históricamente lo que son los otros de Brasil. ¿Entendés? No es como jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, no es lo mismo. Entonces al final es importante porque si no se saca de contexto y queda como, uy, listo, es fácil lo que hizo. No, pará, no. Porque encima de eso, lo de la Libertadores, repito, les importaba más hacer giras de amistosos, porque también el contexto de la época lo hacía llevar para ese lado. Y repito, jugaron solo 3, ganaron 2 y jugaron solo 3, ahí está. Es decir, podrían haber jugado muchas más y no quisieron. Y repito, les rendía muchísimo más los torneos paulistas en este caso, los torneos de la liga como lo es el Brasileirao, con otro formato diferente al actual. Y los brasileños no le daban bola hasta los 80, que con Sócrates empezó a cambiar. Vos fijate, ni siquiera te estoy diciendo que Pelé es el mejor o el segundo o el tercero. Eso ya es otra discusión que para mí tiene que ver el cómo juega. Porque tampoco me interesa si ganó más o menos para definir qué es mejor. El tema es que si se va a usar eso como argumento, que se use bien. Que no se hable por hablar. ¿Entendés? Porque claro, en el video, como habló de Cristiano Ronaldo, cosa que yo estoy de acuerdo, todos van a, porque aparte encima ponen de título Cristiano no es top 5, todo el mundo va a hablar de Cristiano Ronaldo en los comentarios o de Messi, a nadie va a hablar de Pelé porque no interesa, obvio, y al ser pibe, gente joven, no van a darle bola o, claro, como no investigan de Pelé, después queda como, no, pará, ni queda ni nada, ¿entendés? O sea, hay que defender una verdad. Y esto sí es un hecho, lo que estoy diciendo, que a los brasileños no les interesaba o que jugó solo 2 de 3 y en los motivos, estos son hechos, ni siquiera es mi opinión. Después mi opinión, si es mejor o no, eso es otra cosa. Pero vos fijate cómo se puede, sin querer, porque en este caso yo pienso que no es alevoso, como si otros que hablan de Pelé de forma alevosa o bien de termo. No, en este caso es sin querer, al no investigar bien de Pelé, se saca de contexto un montón de cosas de por qué ganó o cierta cantidad de títulos o por qué es el Santos de lo que fue con Pelé, ¿entienden? Entonces, cuando dice que se quedó estancado él y el Santos, no se quedó estancado. En un equipo como el Santos, repito, el Santos, con todo lo que hizo, el mérito que tiene, llevarlo a nivel que lo llevó, un mérito total y absoluto.
gigantesco de Pelé. Pero un montón. Porque el Santos nunca más volvió a ser ni cerca a ese nivel. Para que veas lo increíble que fue. O sea, una de las mayores hazañas en la historia del fútbol. Llevar a ese nivel, además con lo competitivo y el nivel que tenía el fútbol brasileño en esa época. Con lo que hizo Pelé. Es así. Entonces no se quedó estancado para nada. Ganó una buena cantidad para lo poco que jugó. Y repito, porque no le daban bola a los brasileros a nivel prestigio y porque preferían hacer las giras. Entonces, esto es importante remarcarlo, porque se dice muchas mentiras sobre Pelé o se saca de contexto muchísimas cosas por no investigar o no hacerlo bien o querer simplemente atacarlo de forma alevosa, que no es el caso igual. Por eso digo que acá no hay nada personal, es simplemente los argumentos y no podía dejar pasar el tema. Así que esta es mi opinión del tema de Pelé, porque para nada se quedó estancado en el Santos, al contrario, hizo muchísimo más de lo que uno se puede imaginar si va al momento en el que debuta en el Santos, es un pibe y decís, mirá en qué equipo está, no está en un equipo grande. Igual, mirá todo lo que hizo, lo gigante que fue esa figura de Pelé en el Santos. Así que si querés opinar, si querés comentar el tema de Pelé en el Santos, si se quedó estancado o no, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.